Las manos de Tiana temblaban mientras fregaba la encimera de mármol por tercera vez, con lágrimas corriendo por su rostro y mezclándose con el líquido limpiador. La cocina de la mansión romano estaba en silencio, salvo por sus sollozos ahogados. Creía que estaba sola. No oyó los pasos detrás de ella hasta que su voz cortó el aire como una navaja. ¿Quién te ha hecho esto? La sangre se le heló. Se dio la vuelta, casi dejando caer la esponja, y se encontró a Antonio Rossi de pie en la puerta. El jefe mafioso más poderoso de Nueva York, su jefe, el hombre cuya mansión llevaba limpiando 3 meses sin haberle dirigido más de 2 palabras. Sus ojos oscuros no estaban fijos en su rostro. Estaban fijos en su brazo, donde la manga de su uniforme se había deslizado hacia arriba, revelando los moretones morados y amarillos que rodeaban su muñeca como una pulsera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se bajaba rápidamente la manga. Pero ya era demasiado tarde. Él lo había visto todo. Señor Terasi. Su voz se quebró. No encontraba las palabras. Él dio un paso hacia ella y a pesar de su traje caro y el aura de peligro que lo rodeaba como colonia, su expresión no era de enfado. Era algo completamente diferente, algo que la aterrorizaba más que su reputación. Furia, pura y fría furia, pero no dirigida hacia ella. Te hice una pregunta, Tiana. Su voz era peligrosamente suave. ¿Quién te hizo esto? Si quieres descubrir cómo Tiana terminó trabajando en la mansión más peligrosa de Nueva York y qué hizo Antonio cuando se enteró de la verdad sobre sus moretones, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Cada visualización ayuda a dar vida a más historias como esta. 3 meses antes, Tiana Green se había plantado frente a las verjas de hierro de la finca Rossi con el corazón en un puño y un anuncio de trabajo arrugado en la mano. El anuncio era ambiguo. Se buscaba personal doméstico con discreción, se ofrecía un sueldo excelente, pero el salario indicado era el triple de lo que ganaba en sus otros 2 trabajos juntos. Lo necesitaba desesperadamente. A sus 26 años, Tiana trabajaba como camarera en una cafetería de 6 a 2 p.m. Limpiaba oficinas de 3 p.m. a 7 p.m. y apenas dormía. Su apartamento estudio en el Bronx le costaba más de lo que podía permitirse. Sus préstamos estudiantiles la ahogaban y las facturas médicas de su madre no dejaban de acumularse. Cuando la esclerosis múltiple de su madre había empeorado el año pasado, Tiana había abandonado el programa de enfermería de la Universidad de Nueva York para cuidar de ella. Había sido invisible toda su vida. La becaria, la chica negra en espacios predominantemente blancos, la que trabajaba el doble por la mitad del reconocimiento. Ser invisible se había convertido en su estrategia de supervivencia. Pero de pie ante esas puertas, mirando la enorme mansión de piedra, con sus cuidados jardines y su fuente, se sintió más pequeña que nunca. Un hombre con traje negro, claramente de seguridad, apareció en la puerta. ¿Viene por el puesto? Sí, señor. Tiana Green. Tengo una cita con... Sígame. La entrevista la había realizado la señora Chen, la ama de llaves, una mujer severa de unos 60 años que hablaba con brutal eficiencia. Trabajarás de lunes a sábado, de 8:00 a 6 p.m. Limpiarás, cocinarás cuando sea necesario, no harás preguntas. Y lo más importante, no hablarás con el señor Rossi, a menos que él te hable primero. ¿Entendido? Sí, señora. La chica anterior duró 2 semanas. No pudo soportar el ambiente. Los ojos de la señora Chen eran penetrantes. Esta no es una casa normal. ¿Podrá soportarlo? Tiana pensó en la medicación de su madre, que costaba $3,000 al mes. Pensó en la notificación de desahucio que había en su puerta. Pensó en comer ramen por quinta noche consecutiva. Puedo soportar cualquier cosa. Empezó al día siguiente. La finca de los Rossi era exactamente lo que esperaba de un jefe de la mafia. Excesiva, opulenta y fría. Suelos de mármol, lámparas de cristal, muebles italianos importados. Limpiaba 12 dormitorios, 8 baños, una biblioteca, un gimnasio y una cocina más grande que todo su apartamento.
La mayoría de los días no veía a Antonio Rossi en absoluto. Era un fantasma en su propia casa, salía temprano y volvía tarde. Pero ella sentía su presencia en todas partes, en las cámaras de seguridad que seguían cada movimiento, en los hombres con trajes oscuros que patrullaban los terrenos, en las conversaciones telefónicas en italiano que resonaban en los pasillos, en las ventanas a prueba de balas y la habitación del pánico disfrazada de bodega. Tiana mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo. Era buena siendo invisible hasta que apareció Marcus. Había sido su novio durante 8 meses. Al principio era encantador, atento, pero últimamente había empezado a mostrar su verdadera cara. Las críticas, el comportamiento controlador, la forma en que le agarraba el brazo con demasiada fuerza cuando se enfadaba, dejándole marcas que tenía que cubrir con mangas largas. ¿Por qué trabajas para un mafioso?, le preguntó hace 2 semanas, clavándole los dedos en la muñeca. ¿Ahora te crees demasiado buena para mí, ganando todo este dinero, Marcus? Me estás haciendo daño. No sabes lo que es el dolor. Sus ojos estaban fríos. Pero lo aprenderás si sigues faltándome al respeto. Ella había intentado romper con él 2 veces, pero Marcus no aceptaba un no por respuesta. Se había presentado en su apartamento y en la cafetería situada fuera de las puertas de la finca. Sus mensajes habían pasado de ser suplicantes a amenazantes. La noche anterior había sido la peor. La había agarrado en el aparcamiento de su edificio y la había empujado contra su coche. ¿Crees que puedes dejarme después de todo lo que he hecho por ti? Los moretones en sus brazos eran obra de sus manos. El labio partido que había cubierto con maquillaje se lo había hecho cuando ella había intentado zafarse, y él la había empujado de cara contra la puerta del coche. Había llamado para decir que estaba enferma en sus otros trabajos, pero no podía permitirse faltar un día en la finca de los Rossi, así que había ido a trabajar. Había cubierto los moretones lo mejor que había podido y había intentado mantener la compostura. Lo había estado haciendo bien hasta que se encontró sola en la cocina, fregando encimeras que ya estaban limpias, y finalmente se derrumbó. Y entonces entró Antonio Rossi. Ahora, de pie frente a él, con lágrimas en los ojos y su secreto al descubierto, Tiana se dio cuenta de que su invisibilidad se había hecho añicos. No es nada, señor Rossi, susurró, retrocediendo hacia el fregadero. Lo siento, no era mi intención. Debería volver al trabajo. Para. Una sola palabra, pero la dejó paralizada. Él se acercó y ella pudo ver los detalles que solo había vislumbrado desde lejos. La mandíbula afilada con sombra de barba incipiente. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. La forma en que su traje a medida no lograba ocultar del todo su poderosa complexión, el tatuaje en el cuello que desaparecía bajo el cuello de la camisa, una especie de escritura en italiano. Era devastadoramente guapo, de una forma que lo hacía más peligroso, no menos. «Mírame», dijo en voz baja. Ella se obligó a mirarle a los ojos. Eran de color marrón oscuro, casi negros, y ardían con una intensidad que le cortó la respiración. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Señor Rossi, por favor, ¿cuánto tiempo?» El tono autoritario de su voz no dejaba lugar a evasivas. «Unas semanas», admitió ella, con una voz apenas superior a un susurro. «¿Quién es él?» «Mi novio, mi exnovio. Lo estoy intentando». Se le quebró la voz. «Estoy intentando dejarlo, pero él no quiere». Su nombre. Marcus. Marcus Thompson. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Pero por favor, no tiene por qué hacerlo. Puedo manejarlo. No quiero causar ningún problema. Necesito este trabajo, señor Rossi. Por favor, no me despida». Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, tal vez. ¿O era dolor? ¿Despedirte? Sacudió la cabeza lentamente. «Tiana, no voy a despedirte». La forma en que pronunció su nombre, como si lo hubiera estado pensando, como si lo supiera, le provocó un escalofrío. «¿No lo hará?» «No», sacó su teléfono. «Pero no volverás a tu apartamento esta noche. Te quedarás aquí». «¿Qué?» «No, no puedo. Ya estaba escribiendo. Dante, necesito que envíes un equipo a esta dirección».
Le dio la dirección de su apartamento, cómo sabía dónde vivía, y continuó. Empaqueta todo con cuidado. Quiero que esté listo en 1 hora. Señor Rossi. Levantó una mano sin soltar el teléfono. Y necesito una investigación completa sobre Marcus Thompson. Todo. Quiero saber qué ha desayunado esta mañana. Hizo una pausa. También pon a 2 hombres a vigilarlo. Si se acerca al edificio de Tiana Green, quiero saberlo inmediatamente. Terminó la llamada y la miró. La miró de una forma en la que nadie la había mirado en años, como si no fuera invisible, como si importara. Ahora trabajas para mí, dijo Antonio, con voz suave pero firme. Eso significa que estás bajo mi protección. Nadie toca lo que es mío. El corazón de Tiana se aceleró al oír esas últimas palabras. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. Ese hombre era un criminal, un asesino, alguien sobre quien las madres advertían a sus hijas. Pero por primera vez en semanas se sentía segura. La habitación de invitados que Antonio le asignó era más grande que todo su apartamento. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a los jardines de la finca, ahora iluminados por suaves luces en la oscuridad. La cama era una monstruosidad de tamaño king, con sábanas de seda que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Había un cuarto de baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella, y un vestidor que actualmente estaba vacío, excepto por las pocas pertenencias que sus hombres habían traído de su apartamento. Tiana se quedó en medio de la habitación, todavía con su uniforme de limpieza, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. En un momento estaba llorando en la cocina, y al siguiente, el hombre más peligroso de Nueva York ordenaba a sus hombres que la trasladaran a su mansión y vigilaran a su exnovio. Un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Adelante, dijo, esperando que fuera la señora Chen. En cambio, entró Antonio, y la habitación de repente pareció mucho más pequeña. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado la camisa, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y más tatuajes. Palabras en italiano que ella no podía leer se enroscaban en espiral sobre su piel. Te traigo esto, dijo, mostrándole un botiquín de primeros auxilios. Para tus heridas. Estoy bien, Tiana. Dejó el botiquín en la mesita de noche y se volvió hacia ella. Necesito que dejes de fingir que estás bien cuando no lo estás. La dulzura de su voz rompió algo dentro de ella. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas y se odió por ello. Había sobrevivido a tantas cosas siendo fuerte, sin mostrar nunca debilidad. Pero algo en la forma en que Antonio la miraba, no con lástima, sino con comprensión, hizo que sus muros se derrumbaran. Lo siento, susurró, secándose la cara. No suelo hacerlo. No suelo ser así. No tienes nada de qué disculparte. Se acercó, lento y con cuidado, como si se acercara a un animal herido. ¿Puedo ver? Ella sabía lo que él estaba pidiendo. Lentamente, se subió las mangas, revelando la extensión completa de los moretones. Él apretó la mandíbula y un músculo se le tensó bajo la piel, pero sus manos fueron increíblemente suaves mientras abría el botiquín de primeros auxilios. Esto puede escocer, le advirtió, aplicando antiséptico en un rasguño que se había hecho cuando Marcus la empujó. Ella se estremeció, pero no se apartó. Su tacto era muy diferente al de Marcus. Cuidadoso donde Marcus había sido brusco, protector donde Marcus había sido posesivo. ¿Por qué haces esto? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Ni siquiera me conoces. Las manos de Antonio se detuvieron. Cuando levantó la vista, sus ojos oscuros reflejaban algo que ella no sabía definir. Sé lo suficiente. ¿Qué significa eso? Siguió curándole las heridas con movimientos precisos. Significa que sé que tienes 3 trabajos para cuidar de tu madre. Sé que dejaste la escuela de enfermería cuando ella enfermó. Sé que eres brillante. Estabas en la lista de honor antes de irte. Sé que eres la persona más trabajadora que he tenido nunca. Y sé, su voz se volvió más grave, más intensa, que te mereces algo mejor que un cobarde que te pone las manos encima. A Tiana se le cortó la respiración. Tú, tú sabes todo eso sobre mí. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Me encargo de saberlo todo sobre las personas que están en mi casa. Pero yo solo soy... No. La palabra fue tajante. No te menosprecies. No eres solo cualquier cosa, Tiana. Sus miradas se cruzaron y el aire entre ellos cambió, cargado de algo eléctrico y peligroso. Tiana nunca había creído en las conexiones instantáneas, en los cuentos de hadas que su madre solía leerle. Pero sentada allí con Antonio Rossi, vendándole cuidadosamente las heridas, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Un teléfono vibró, rompiendo el momento. Antonio sacó su móvil y su expresión se ensombreció al leer el mensaje. ¿Qué pasa?, preguntó Tiana, con la ansiedad en aumento. Tu exnovio acaba de aparecer en tu edificio. Está intentando entrar. La voz de Antonio era gélida. No te preocupes, mis hombres no le dejarán acercarse a tus cosas. Las manos de Tiana empezaron a temblar. Se va a enfadar mucho, deja que se enfade. La mano de Antonio cubrió la de ella, cálida y firme. Aquí no puede tocarte. Esta finca tiene mejor seguridad que el Pentágono. Estás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? No puedo esconderme aquí para siempre. Tengo trabajo, responsabilidades. Ahora solo tienes un trabajo. Aquí. Su pulgar trazó un suave círculo en el dorso de su mano, y ella se preguntó si él se daba cuenta de lo que estaba haciendo. En cuanto al cuidado de tu madre, ya he dispuesto que la mejor especialista en esclerosis múltiple de la ciudad se encargue de su tratamiento. La doctora Sarah Chen, sin relación con la señora Chen, es la mejor. Tiana retiró la mano y se levantó bruscamente. No, de ninguna manera. No puedo aceptarlo. Ya está hecho. Señor Rossi. Antonio. Él también se levantó y de repente estaban tan cerca que ella podía oler su colonia, algo caro y amaderado. Cuando estemos solos, llámame Antonio. Antonio, corrigió ella con el corazón acelerado. Agradezco todo lo que estás haciendo, pero no puedo estar en deuda contigo. No puedo. No se trata de una deuda. Él se acercó más y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Se trata de asegurarme de que tú y tu madre estén bien atendidas. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué te importa? Durante un largo momento, él no respondió. Sus ojos buscaron los de ella, y ella vio algo brillar en su profundidad, algo vulnerable bajo todo ese poder y control. Porque, dijo finalmente, con voz áspera, sé lo que es sentirse impotente, ver sufrir a alguien a quien quieres y no poder evitarlo. Y yo tengo el poder de ayudarte, Tiana. ¿Por qué no iba a hacerlo? Antes de que ella pudiera responder, sonó su teléfono. Lo contestó con un seco «sí». Luego escuchó y su expresión se volvió más sombría. «Encárgate de ello», dijo al teléfono. «No me importa lo que tengas que hacer. Asegúrate de que entienda que Tiana Green está fuera de sus límites». Una pausa permanente. Colgó y la miró. «Marcus intentó entrar por la fuerza en tu edificio. Se ha llamado a la policía. Será arrestado por allanamiento y por violar la orden de alejamiento. No tengo ninguna orden de alejamiento. Ahora sí. Mi abogado la presentó hace una hora. Tiana debería haberse enfadado por la presunción, por la forma en que él estaba tomando el control de su vida sin preguntarle. Pero lo único que sintió fue un alivio abrumador. «Gracias», susurró. Algo en la expresión de Antonio se suavizó. «Descansa un poco. Mañana resolveremos los detalles. Pero esta noche, simplemente respira». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Tiana lo detuvo en la puerta. «¿Antonio?» Él se volvió. «¿Por qué tienes 12 dormitorios, pero vives aquí solo?» Era una pregunta atrevida, quizá demasiado, pero ella había visto cómo se movía por aquella enorme casa, como un rey en un castillo vacío. Su sonrisa era triste. «Por la misma razón por la que tú trabajas hasta el agotamiento. A veces, estar solo es más fácil que arriesgarse a volver a sufrir». Y con esa enigmática afirmación se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Tiana se quedó de pie en la lujosa habitación, con la mente dando vueltas. Se había despertado esa mañana como una criada invisible en la casa de un hombre peligroso. Ahora estaba bajo su protección, durmiendo en su habitación de invitados,
y sintiendo cosas que no debía sentir por alguien como Antonio Rossi. Se tocó la mano donde él la había cogido, donde su pulgar había trazado esos suaves círculos. Era peligroso. Él era peligroso. Pero por primera vez en meses, mientras se metía entre las sábanas de seda y apagaba la luz, Tiana se sintió lo suficientemente segura como para dormir sin pesadillas. Tiana se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y, durante un momento de confusión, no supo dónde estaba. Entonces, los recuerdos volvieron a ella. Antonio encontrándola en la cocina, el botiquín de primeros auxilios, la forma en que la había mirado, como si ella importara. Miró su teléfono. Eran las 7:30 de la mañana. Su turno debía empezar a las 8. Se vistió rápidamente con su uniforme, aunque ahora le resultaba extraño llevar un traje de sirvienta en una habitación claramente destinada a los huéspedes, y bajó las escaleras. La mansión estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de las voces que provenían de la cocina. Cuando entró, encontró a la señora Chen dando órdenes a dos sirvientas más jóvenes que nunca había visto antes. Señorita Green. La expresión de la señora Chen era indescifrable. El señor Rossi dejó instrucciones de que desayunaras antes de empezar el día. Siéntate, puedo prepararte algo rápido. No eran sugerencias. La señora Chen señaló la mesa del desayuno, donde había un surtido completo. Fruta fresca, bollería, huevos, café. El señor Rossi había sido muy claro. Tiana se sentó sintiéndose incómoda mientras una de las otras criadas, una joven latina, le servía el café. «Soy Carmen», dijo la mujer con una sonrisa amistosa. «No te preocupes, no te juzgamos. Lo que haya pasado con el jefe es asunto tuyo». «No ha pasado nada», dijo Tiana rápidamente. «Solo me está ayudando con la situación». Carmen y la otra criada intercambiaron miradas que decían que no le creían del todo. La señora Chen puso un plato de huevos delante de Tiana. «Come. Después necesito que organices la biblioteca. El señor Rossi ha estado comprando libros nuevos y están apilados por todas partes». La biblioteca era la habitación favorita de Tiana en la mansión. 2 pisos de estanterías que llegaban hasta el techo, una escalera con ruedas, sillas de cuero y ventanas que daban al jardín. Había echado un vistazo a los títulos antes, primeras ediciones de literatura italiana, filosofía, historia del arte. No era lo que esperaba de un jefe de la mafia. Pasó la mañana clasificando y catalogando, perdiéndose en la familiar comodidad de organizar. Le recordó su breve estancia en la Universidad de Nueva York, estudiando en la biblioteca entre turnos, soñando con una vida diferente. ¿Lees italiano? Tiana casi deja caer el libro que sostenía. Antonio estaba de pie en la puerta, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que un coche, con el pelo oscuro ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse. «Un poco», admitió ella, dejando el ejemplar del infierno de Dante. «Lo estudié 2 años en el instituto». Él entró en la habitación y ella se dio cuenta de los solos que estaban. «¿Por qué italiano? Mi abuela era italiana, de Sicilia. Murió cuando yo tenía 10 años, pero solía contarme historias sobre su país natal». Tiana pasó los dedos por el lomo del libro. Aprender el idioma me hacía sentir más cerca de ella. Algo brilló en los ojos de Antonio. Mi abuela también era de Sicilia, de Palmo, la mía era de Catana. Compartieron una sonrisa y Tiana volvió a sentir esa peligrosa atracción, la conexión que no debería existir entre una criada y un jefe de la mafia. «Lee algo», dijo Antonio de repente. «¿Qué?» «Del libro en italiano». Sus manos temblaban ligeramente mientras abría una página al azar. «En medio del viaje de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro, pues había perdido el camino recto», tradujo Antonio con voz baja y áspera. «Tu acento es precioso». El calor se apoderó del cuello de Tiana. «Probablemente sea horrible». «Es perfecto», ahora estaba más cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. «Estás llena de sorpresas, Tiana Green. Eso es algo bueno. ¿Lo mejor?» El aire entre ellos crepitaba de tensión. Tiana sabía que debía dar un paso atrás, mantener la distancia profesional adecuada, pero no podía moverse.
El teléfono de Antonio rompió el momento. Respondió con un frustrado ¿qué? Su expresión cambió mientras escuchaba, endureciéndose hasta convertirse en algo frío y peligroso. ¿Cuándo? Una pausa. Yo me encargo. Dile a Dante que quiero a todo el mundo en alerta. Colgó y miró a Tiana. Marcus pagó la fianza esta mañana. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué? No te preocupes. Tengo a mis hombres vigilándolo las 24 horas del día. No se acercará a menos de 1,5 kilómetros de ti. La mano de Antonio se levantó y casi le tocó la mejilla antes de que pareciera darse cuenta y la retirara. Tengo que ocuparme de algunos asuntos hoy. ¿Estarás bien aquí? Estaré bien. Tengo trabajo que hacer, Tiana. Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. No a la señora Chen, ni a mis hombres. A mí. ¿Entendido? Ella asintió sin confiar en su voz. Después de que él se marchara, Tiana intentó concentrarse en los libros, pero su mente seguía divagando. En la forma en que Antonio la había mirado, en el roce casi imperceptible de su mano, en la furia protectora de sus ojos cuando hablaba de Marcus. Estaba en territorio peligroso. Antonio Rossi no era un ejecutivo de empresa ni un artista en apuros. Era un criminal, un hombre que probablemente había ordenado asesinatos antes de desayunar. Involucrarse con él, incluso pensar en involucrarse con él, era una locura. Pero ¿cuándo había escuchado su corazón a la lógica? El día pasó en una confusión de organización y catalogación. Alrededor de las 4 de la tarde, se tomó un descanso para mirar su teléfono y encontró un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado, Tiana. Eres mía. Siempre serás mía. Tu nuevo novio no podrá protegerte para siempre. Se le heló la sangre. Marcus, de alguna manera, había conseguido un nuevo número. Antes de que pudiera decidir qué hacer, sonó su teléfono. Antonio, tienes un mensaje suyo. No era una pregunta. ¿Cómo sabías que estoy vigilando tu teléfono? Por tu seguridad, envíame la captura de pantalla. Debería haberse enfadado por la invasión de su privacidad. En cambio, se sintió aliviada mientras reenviaba el mensaje. Voy a casa, dijo Antonio. No salgas de la biblioteca. Estaré allí en 20 minutos. Antonio, no tienes por qué hacerlo. 20 minutos, Tiana. Quédate donde estás. Llegó en 15. Tiana oyó el alboroto antes de verlo. Voces elevadas, pasos rápidos. Entonces Antonio irrumpió en la biblioteca, ligeramente sin aliento, sin la chaqueta del traje y con las mangas de la camisa remangadas. ¿Estás bien? Cruzó la sala en 3 zancadas y le tomó el rostro entre las manos. ¿Se ha puesto en contacto contigo de alguna otra forma? Solo por mensaje. Estoy bien. Estás temblando. Así era. Ni siquiera se había dado cuenta. Antonio la atrajo hacia su pecho, acariciándole la nuca con una mano. Te tengo, le susurró. No te va a pasar nada. Te lo prometo. Tiana se dejó recostar sobre él, respirando su aroma, sintiendo el calor sólido de su cuerpo. Aquello estaba mal. Estaba muy mal. Pero se sentía tan bien. Tengo miedo, admitió contra su camisa. Lo sé. Él le acarició el pelo con la mano, tranquilizándola. Pero el miedo es temporal. Voy a acabar con esto, Tiana. Marcus Thompson va a aprender lo que pasa cuando amenaza lo que es mío. Ahí estaba otra vez. Esa afirmación posesiva que debería haber hecho saltar las alarmas, pero que en cambio la hacía sentir querida. Se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿Qué vas a hacer? Nada que te afecte a mí, confiar en mí apenas te conozco. Entonces déjame decirte quién soy. Él no la soltó, manteniendo una mano en su cintura. Me llamo Antonio Rossi, tengo 38 años. Dirijo la familia Rossi, que ha controlado el crimen organizado en Nueva York durante 3 generaciones. He hecho cosas de las que no me enorgullezco. He tomado decisiones que me quitan el sueño. Pero nunca he hecho daño a una persona inocente. Y nunca he permitido que alguien bajo mi protección sufriera ningún daño. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas exactamente en quién estás confiando. Sin ilusiones. La mano de Tiana se posó sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Y si te dijera que quiero confiar en ti de todos modos,
Sus ojos se oscurecieron. Entonces te diría que eres muy valiente o muy tonta. Quizás ambas cosas. Tiana. Su nombre era una advertencia y una súplica. ¿Y si no quiero ser sensata? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si estoy cansada de ser cautelosa e invisible y de hacer siempre lo correcto? Entonces tendría que ser sensato por los dos. Pero su mano se apretó sobre su cintura, contradiciendo sus palabras. Trabajas para mí. Soy responsable de ti. ¿Qué pasaría si nos involucráramos? Ella echó la cabeza hacia atrás, desafiándolo. ¿Estaría mal? ¿Sería peligroso? ¿Inapropiado? Todo lo anterior. Pero tú lo quieres de todos modos. No era una pregunta. Lo veía en la forma en que la miraba, en la tensión de su cuerpo, en la forma en que su mirada se posaba una y otra vez en sus labios. Lo que yo quiera es irrelevante, dijo Antonio con rudeza. Has pasado por un trauma. Estás vulnerable. Aprovecharme de eso me haría sentir mejor que Marcus. No soy una niña, Antonio. Sé lo que siento. ¿Y tú qué sientes? El desafío flotaba en el aire entre ellos. Tiana sabía que había llegado el momento. Podía dar un paso atrás, reírse, mantener la distancia de seguridad o ser sincera. Seguridad, susurró. Por primera vez en meses me siento segura y vista. Y respiró hondo y pensó, quizás podría ser alguien más que la chica invisible que solo sobrevive. El control de Antonio se resquebrajó. Ella lo vio en sus ojos un segundo antes de que él se moviera, deslizando las manos para acariciar su rostro mientras se inclinaba hacia ella. El beso no fue como ella esperaba. No fue brusco ni exigente. Fue tierno, casi reverente, como si estuviera manejando algo precioso y frágil. Sus labios se movieron contra los de ella con una delicadeza devastadora, y Tiana sintió que se derretía en él. Cuando finalmente se apartó, ambos respiraban con dificultad. Eso fue lo que Tiana comenzó. Un error, terminó Antonio, pero no la soltó. No debería haberlo hecho. No. Ella le presionó los dedos contra los labios. No te retractes, Tiana. Su teléfono volvió a sonar. Cerró los ojos brevemente, claramente frustrado antes de responder. Más vale que sea importante, Dante. Su expresión cambió mientras escuchaba. ¿Qué? ¿Cuándo? Una pausa. Cierra la finca. Que nadie entre ni salga. Ahora mismo voy. Colgó y miró a Tiana con una furia apenas controlada. Marcus acaba de intentar embestir la puerta principal con su coche. Mis hombres lo detuvieron, pero ahora mismo está fuera gritando tu nombre. La sangre de Tiana se heló. Está aquí, no va a entrar, dijo Antonio con firmeza, dirigiéndose ya hacia la puerta. Quédate en la biblioteca. Cierra la puerta detrás de mí. No se la abra a nadie excepto a mí o a la señora Chen. Antonio, espere. Se volvió y le acarició la cara una vez más. Confía en mí, yo me encargo. Luego se marchó y Tiana se quedó sola con su corazón acelerado y su pánico creciente. Cerró la puerta con llave tal y como le habían indicado y se acercó a la ventana que daba a la puerta principal. Incluso desde esa distancia podía ver el alboroto. Un sedán destartalado chocó contra las barras de hierro. Los guardias de seguridad lo rodearon y Marcus fue arrastrado fuera, todavía gritando. Su teléfono vibró. Un mensaje de Antonio. Aléjate de las ventanas. Dio un paso atrás y se abrazó a sí misma. Era culpa suya. Ella había traído este caos a la vida de Antonio, a su casa. Marcus estaba desquiciado y ahora sabía dónde estaba ella. Los minutos pasaban lentamente. 10, 20. Tiana caminaba de un lado a otro por la biblioteca, con la mente dando vueltas a los peores escenarios posibles. ¿Y si Marcus tenía un arma? ¿Y si alguien resultaba herido? ¿Y si era Antonio? La idea de que Antonio resultara herido por su culpa le revolvió el estómago. Por fin, llamaron a la puerta. Tiana, soy yo. Ella abrió la puerta y Antonio entró, con aspecto sereno, pero con un brillo oscuro en los ojos que delataba una violencia apenas controlada. ¿Se ha ido? La policía se lo ha llevado. Se le acusará de violar la orden de alejamiento, destrucción de propiedad y amenazas terroristas.
Con sus antecedentes, le espera una pena de cárcel considerable. Antonio apretó la mandíbula. Pero eso no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Se acercó a la ventana y miró la puerta dañada. Los hombres como Marcus no se detienen. Van a más. Aunque vaya a la cárcel, encontrará la manera de llegar hasta ti. Contratará a alguien, manipulará a alguien, esperará a que lo liberen. El miedo se apoderó del pecho de Tiana. Entonces, ¿qué hacemos? Antonio se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. Nos aseguraremos de que nunca más quiera acercarse a ti. ¿Cómo? Déjame preocuparme por eso. Se acercó a ella y le tomó las manos entre las suyas. Pero primero, necesito saber algo. ¿Estás dispuesta a confiar en mí por completo? ¿A dejarme protegerte como sé hacerlo? Había algo siniestro en la pregunta, algo que insinuaba el lado más oscuro del mundo de Antonio. Pero al mirar sus ojos, Tiana supo cuál era su respuesta. Sí, aunque eso signifique cruzar líneas que nunca pensaste que cruzarías. ¿Qué estás diciendo, Antonio? La llevó al sofá de cuero, sentándose a su lado, pero manteniendo la distancia suficiente para que ella pudiera pensar con claridad. Marcus tiene que desaparecer por completo de tu vida. No solo legalmente, sino también psicológicamente. Tiene que entender hasta lo más profundo de su ser que tocarte significa firmar su propia sentencia de muerte. No vas a... No pudo terminar la frase. Matarlo. No. Yo no elimino los problemas que se pueden resolver de otras maneras. El pulgar de Antonio trazó círculos en su mano. Pero me aseguraré de que pase la noche más aterradora de su vida. Y por la mañana, confesará voluntariamente todos los delitos que ha cometido. Aceptará un acuerdo con la Fiscalía para cumplir la pena máxima de prisión y firmará un documento en el que renuncia a cualquier derecho a ponerse en contacto contigo durante el resto de su vida. ¿Cómo? No hagas preguntas que no quieras que te respondan. Tiana debería haberse horrorizado. Esto era conspiración, intimidación y probablemente una docena de delitos más. Pero lo único que sintió fue alivio. Está bien, susurró. Los ojos de Antonio se abrieron ligeramente, como si esperara que ella protestara. Está bien, confío en ti. Algo crudo y vulnerable se reflejó en su rostro. No deberías, pero lo hago. Ella le apretó las manos. Me has mostrado más cariño en 2 días que Marcus en 8 meses. Me has protegido, respetado, visto, así que sí, confío en ti, Tiana. Levantó su mano hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos. No tienes ni idea de lo que me haces. Entonces, dímelo. Durante un largo momento, se limitó a mirarla, con sus ojos oscuros buscando los de ella. Luego habló, con la voz ronca por la emoción. No he dejado que nadie se acerque a mí en 5 años, no desde que murió mi esposa. Tiana contuvo el aliento. Estabas casado, Gabriela. Era mi amor de la infancia. Crecimos en el mismo barrio de Brooklyn antes de que mi familia tuviera dinero o poder. Ella sabía lo que era en lo que me había convertido y me amaba de todos modos. Su voz se quebró ligeramente. El cáncer de mama se la llevó 3 años después de nuestra boda. La vi consumirse, sin poder hacer nada. Todo mi dinero, todo mi poder, y no pude salvarla. Antonio, lo siento mucho. Juré que nunca volvería a dejar que nadie se acercara tanto a mí. Dolía demasiado. Miró sus manos entrelazadas. Y entonces entraste en mi cocina con lágrimas en los ojos y moratones en los brazos. Y algo dentro de mí se rompió. Te vi, Tiana. Te vi de verdad. Y no pude apartar la mirada. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Tiana. Yo también te veo. No soy un buen hombre. Tú eres mejor hombre de lo que crees. Le tomó el rostro entre las manos, obligándole a mirarla. Podrías haberme ignorado, haberme despedido por ser un lastre, pero en cambio me has dado seguridad, dignidad y esperanza. Eso no es ser un mal hombre, Antonio. Es ser un hombre que ha sufrido y aún así decide preocuparse por los demás. Su control finalmente se rompió. La atrajo hacia su regazo, acunándola como si fuera algo precioso, y enterró su rostro en su cuello. No puedo perderte, le susurró contra la piel. Acabo de encontrarte y no puedo perderte. No lo harás. Tiana lo abrazó con fuerza. Estoy aquí.
Permanecieron así durante mucho tiempo. Dos personas destrozadas que encontraban consuelo el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Antonio brillaban sospechosamente. «Tengo que ir a ocuparme de Marcus», dijo con voz grave. «Pero cuando vuelva, hablaremos», terminó Tiana. «Hablaremos de verdad sobre todo esto, sobre lo que va a pasar a continuación, sí». Se levantó y la ayudó a ponerse en pie. «La señora Chen le traerá la cena. Hay guardias apostados fuera de la biblioteca y de su habitación. Aquí está a salvo. ¿Cuándo volverá? Antes de medianoche». Le dio un beso en la frente. «Descanse un poco. Mañana todo cambiará». Después de que él se marchara, Tiana se dejó caer en el sofá, con la mente dando vueltas. Acababa de aceptar que un jefe de la mafia se ocupara de su exnovio. Había admitido sus sentimientos por un hombre que vivía en un mundo de violencia y peligro. Había cruzado todas las líneas que se había marcado a sí misma. Y sin embargo, no se arrepentía de nada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Su corazón dio un salto, pensando que era Marcus otra vez, pero el mensaje le heló la sangre. «¿Crees que el jefe de la mafia te protegerá? Te está utilizando, cariño, igual que utilizó a su difunta esposa. Pregúntale cuál fue la verdadera razón por la que murió Gabriela. Pregúntale por qué se interrumpió el tratamiento contra el cáncer». Tiana se quedó mirando la pantalla, con las manos temblorosas. No era Marcus. El estilo de escritura era demasiado diferente, demasiado calculado. Alguien más estaba tratando de crear una brecha entre ella y Antonio, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. ¿Y si Antonio no era quien parecía ser? ¿Y si no? Apartó ese pensamiento. Se trataba de una guerra psicológica destinada a aislarla. Antonio siempre había sido sincero con ella, ¿no? Guardó la captura de pantalla y decidió enseñársela a Antonio cuando volviera. Si no tenía nada que ocultar, se lo explicaría. Y si lo tenía, Tiana también apartó esa posibilidad. Había tomado una decisión. Ahora tenía que vivir con ella. Antonio regresó a las 11:47 p.m. Tiana no había podido dormir y había estado paseándose por su habitación a pesar de la insistencia de la señora Chen de que descansara. Cuando oyó sus pasos en el pasillo, abrió la puerta y lo encontró allí, todavía con su traje, pero con la corbata aflojada y ojeras. «Ya está hecho», dijo en voz baja. «Marcus lo ha firmado todo. Estará en prisión durante al menos 15 años. Nunca volverá a ponerse en contacto contigo. ¿Qué le has hecho? Nada permanente, solo le he enseñado las consecuencias de sus actos». Los ojos de Antonio eran duros. No volverá a cometer el mismo error. Tiana debería pedirle detalles. Debería exigir saber exactamente qué métodos había utilizado Antonio. Pero una parte de ella no quería saberlo, y eso la asustaba casi tanto como Marcus. «Tengo que enseñarte algo», dijo, sacando su teléfono. La expresión de Antonio se ensombreció al leer el mensaje. «¿Quién te ha enviado esto?» «No lo sé, pero Antonio...» Respiró hondo. «¿Es cierto lo del tratamiento de Gabriela?» Por un momento pensó que se había cerrado en banda, que se había vuelto frío y distante, pero en cambio se sentó pesadamente en el borde de su cama, luciendo de repente cada uno de sus 38 años. «Sí y no», dijo en voz baja. «El tratamiento no se detuvo porque yo quisiera. Se detuvo porque Gabriela me pidió que lo detuviera». Tiana se sentó a su lado. «¿Qué quieres decir?» La quimioterapia la estaba matando más rápido que el cáncer. Tenía un dolor constante, no podía comer, apenas podía reconocerme. Los médicos dijeron que si continuábamos, podría vivir otros 6 meses, más probablemente 3, y todos ellos en agonía. Su voz se quebró. Ella me suplicó que la dejara ir, que la dejara morir con dignidad, sin dolor, en su propia casa. Oh, Antonio, le dije que no. Al principio no podía aceptarlo. Seguí insistiendo con los tratamientos incluso cuando ella lloraba y suplicaba. Y entonces, una noche, me miró y me dijo, «Si me quieres, me dejarás ir en paz». Las lágrimas le resbalaban por la cara, y él no se las secó. Así que lo hice yo. Detuve los tratamientos. Tuvimos 2 semanas juntos, tiempo real, en el que ella podía sonreír y comer,
y recordar quiénes éramos. Y luego murió en mis brazos, sin dolor y en paz. Tiana le tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Le diste el mayor regalo que podías darle. Pero la gente habla. Dicen que la maté al detener el tratamiento, que quería su dinero, sus conexiones familiares. No saben que no estaban allí. Miró a Tiana con dolor en los ojos. La amaba más que a mi propia vida, y dejarla ir fue lo más difícil que he hecho nunca. Te creo. ¿Por qué? La pregunta fue apenas un susurro. Después de todo lo que has visto, todo lo que sabes de mí, ¿por qué me crees? Porque veo quién eres cuando crees que nadie te observa, la forma en que tratas a tu personal con respeto, la forma en que lloraste cuando hablaste de tu esposa, la forma en que me has protegido sin pedir nada a cambio. Tiana le acarició la cara. Eres un buen hombre en un mundo malo, Antonio Rossi, y me estoy enamorando de ti. Él cerró los ojos, inclinándose hacia ella. No deberías. Solo te causaré dolor. Quizás. O quizás tú me traigas alegría. Ella esperó hasta que él abrió los ojos. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, Tiana. Sé quién eres, sé lo que haces, y aún así te elijo. Algo se rompió en Antonio. La atrajo hacia él, abrazándola como si fuera su salvavidas, y apoyó la cara en su cabello. No te merezco, susurró. Déjame decidir lo que te mereces. Se abrazaron mientras el reloj marcaba la medianoche. Dos almas dañadas que encontraban un consuelo inesperado en los brazos del otro. Cuando finalmente se separaron, la expresión de Antonio había cambiado. Seguía siendo vulnerable, pero también estaba decidido. Si hacemos esto, si realmente lo hacemos, hay cosas que debes saber. Peligros a los que te enfrentarás. Los enemigos intentarán utilizarte contra mí. No tengo miedo. Deberías tenerlo, dijo él, levantándose y tirando de ella para que lo siguiera. Pero haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo. Tendrás guardias, seguridad, entrenamiento. Aprenderás a desenvolverte en mi mundo. Nuestro mundo, corrigió Tiana. Si elijo esto, ahora es nuestro mundo. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Antonio. La primera sonrisa genuina que ella había visto en él. Nuestro mundo, asintió él, y en nuestro mundo ya no eres una empleada. Entonces, ¿qué soy? La atrajo hacia él, colocando las manos en su cintura. Tuya y mía, si me aceptas. Sí, susurró ella. El beso fue diferente esta vez, más profundo, más apasionado, lleno de promesas. Tiana se perdió en la certeza de estar en sus brazos, cuando finalmente se separaron. Ambos respirando con dificultad, Antonio apoyó su frente contra la de ella. Mañana te presentaré a mi familia, a mi gente. Necesitarán saber que estás bajo mi protección de forma permanente. ¿Me aceptarán? Aceptarán lo que yo les diga que acepten. Pero Tiana se apartó para mirarla. En serio, esto lo cambiará todo. Tu vida tal y como la conocías ha terminado. ¿Estás segura? Pensó en su pequeño apartamento, en sus 3 trabajos, en la lucha constante por sobrevivir. Pensó en los abusos de Marcus, en el miedo que se había convertido en su compañero constante, en la invisibilidad que había definido su existencia. Y entonces miró a Antonio, peligroso, poderoso, dañado y, de alguna manera, perfecto para ella. Nunca he estado más segura de nada. A la mañana siguiente, Tiana se despertó en su propia cama, pero todo había cambiado. Cuando bajó las escaleras, encontró a Antonio esperándola junto con la señora Chen y varios hombres trajeados que reconoció como sus principales ejecutores. «Caballeros, señora Chen», dijo Antonio, colocando su mano posesivamente en la parte baja de la espalda de Tiana. «Quiero presentarles a Tiana Green. Ya no es parte del personal. Está bajo mi protección personal y cualquiera que le falte el respeto a ella, me falta el respeto a mí». «Entendido». Un coro de «sí, señor» resonó en la sala. La expresión severa de la señora Chen se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la aprobación. «Bienvenida a la familia, señorita Green». Durante las semanas siguientes, la vida de Tiana se transformó. Antonio inscribió a su madre en el mejor centro de atención de esclerosis múltiple del estado.
Pagó todas las deudas de Tiana, insistió en que terminara su carrera de enfermería y contrató tutores para ayudarla a ponerse al día. Pero más que los cambios materiales, lo que más importaba era la transformación emocional. Antonio fue paciente con sus miedos, gentil con su trauma y devoto de una manera que ella nunca había experimentado. La introdujo lentamente en su mundo, enseñándole las reglas y los códigos que lo regían. Y Tiana encontró su fuerza. Ya no era la criada invisible. Era la mujer de Antonio Rossi, y en su mundo eso significaba poder y respeto. 3 meses después de aquella primera noche en la cocina, Antonio la llevó a su restaurante favorito, un pequeño local italiano en Brooklyn que servía comida como la que solía hacer su abuela. «Quiero enseñarte algo», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Tiana se detuvo. «Antes de que te asustes», dijo Antonio con una leve sonrisa, «no es un anillo. Todavía no. Tenemos tiempo para eso». Abrió la caja y reveló un delicado collar de oro con un colgante, una pequeña llave. «Esta es la llave de la mansión, de mi hogar. Quiero que te mudes oficialmente, no como empleada ni como invitada, sino como alguien que pertenece allí conmigo». Los ojos de Tiana se llenaron de lágrimas. «Antonio, sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sé que esto es muy rápido, pero también sé que nunca he sentido esto por nadie, excepto por Gabriela. Y no voy a perder el tiempo fingiendo que no quiero pasar el resto de mi vida contigo». «Sí», susurró Tiana. «Sí, me mudaré contigo. Sí, a todo». Él le colocó el collar alrededor del cuello y luego la besó con una ternura que le hizo doler el corazón. «Tama», murmuró contra sus labios. «Te amo, Tiana Green. Yo también te amo». Mientras estaban sentados en ese pequeño restaurante de Brooklyn, comiendo pasta y riendo, Tiana pensó en lo lejos que había llegado. De ser una sirvienta invisible a una pareja querida, de víctima a superviviente, y a alguien lo suficientemente fuerte como para elegir su propio camino, había encontrado el amor en el lugar más inesperado y con la persona más improbable. Y aunque sabía que su camino no sería fácil, que el mundo de Antonio era peligroso y que habría desafíos por delante, también sabía que los enfrentarían juntos. Porque a veces las historias de amor más hermosas comienzan en los lugares más oscuros. A veces la curación proviene de las fuentes más inesperadas. Y a veces la persona que te salva es la que también necesitaba ser salvada. 2 años más tarde, Tiana estaba de pie en el jardín de la finca Rossi, contemplando la puesta de sol sobre el césped perfectamente cuidado. Llevaba un sencillo vestido blanco y el collar con la llave que Antonio le había regalado, ahora acompañado de un impresionante anillo de compromiso. Dentro de la mansión, se estaban llevando a cabo los preparativos para su fiesta de compromiso. La misma cocina donde Antonio la había encontrado llorando por primera vez, ahora bullía de actividad con los camareros preparando la comida para 200 invitados. La biblioteca donde se habían besado por primera vez estaba decorada con flores. Antonio se acercó por detrás, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. «¿Nerviosa?», preguntó él. «Aterrorizada», admitió ella. «Vendrá toda tu familia, toda la organización. Ya te quieren. La señora Chen no para de hablar de cómo has reorganizado todo el sistema de gestión del hogar. Dante dice, eres la única persona, aparte de mí, que puede mantenerme a raya». Tiana se rió, recostándose contra él. «Me he graduado, ya sabes, oficialmente en enfermería. Cum laude». «Lo sé. Estuve allí». El orgullo llenaba su voz. «Y empiezas en el Memorial Hospital el mes que viene, porque el presidente de su junta te debía un favor, porque eres brillante y capaz». La giró entre sus brazos y la miró con tanto amor que le dejó sin aliento. «Todo lo bueno en mi vida comenzó el día en que entraste en mi cocina con lágrimas en los ojos. Tú me salvaste, Tiana. Nos salvamos mutuamente». La besó suave y dulcemente. Y Tiana se maravilló de lo segura que se sentía en los brazos de uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre, a quien le estaba yendo muy bien con su nuevo tratamiento. «Estoy muy orgullosa de ti, mi niña. Tu abuela también lo estaría».
Tiana sonrió entre lágrimas de felicidad. Pensó en aquella chica asustada e invisible que se había quedado fuera de estas puertas hacía 2 años, desesperada y sola. Esa chica nunca habría creído que esta podría ser su vida, pero lo era, y era hermosa. ¿Lista para enfrentarte a la multitud?, preguntó Antonio. Contigo, siempre. Caminaron de vuelta a la mansión cogidos de la mano, listos para celebrar con la familia y los amigos, listos para afrontar cualquier reto que se les presentara, listos para su futuro juntos. Porque Tiana había aprendido que, a veces, los momentos más oscuros conducen a los comienzos más brillantes y que, a veces, el hombre que parecía más peligroso era precisamente el que podía hacerte sentir más segura. Su viaje de sirviente invisible a prometida de Antonio Rossi había sido inesperado, aterrador y absolutamente perfecto. Y este amor, esta vida, este hombre, valían la pena todos los riesgos que había corrido. Esta historia ha llegado a su fin. Si te ha emocionado de alguna manera, deja tu me gusta y compártela con alguien que también disfrute de las historias emotivas. Pronto llegarán nuevas historias. Hasta la próxima.